Hola, muy buenas a todos, atentos a la comparativa del vídeo de hoy, pero antes de nada tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador de este vídeo, como son las fundas Rhinoshield. Aquí las tenemos, protección asegurada para tu teléfono, ya sabéis, os hemos hablado más de una ocasión del fabricante Rhinoshield. Yo lo llevo utilizando en el iPhone desde hace un montón de tiempo y en este caso, como la comparativa tiene que ver con el OnePlus 9 y el OnePlus 9 Pro, pues vamos a hablaros también de que tienen evidentemente fundas para estos terminales, para las dos versiones. Aquí en este caso nos han enviado dos, una con una terminación rollo fibra de carbono, un acabado más matizado negro, un poquito más elegante. Y ya conocéis las fundas Rhinoshield. Para mí lo mejor que tienen sobre todo es el grado de resistencia. Aguantan caídas de hasta 3,5 metros. Ya habréis visto que lo estamos probando, que la hemos tirado, la hemos maltratado. Yo llevo utilizándolo desde hace años y súper contento, no se me ha roto nunca. Y luego, ¿qué cositas tienen? Pues ya sabéis que la gente de Rhinoshield, además de la protección y los diseños, es muy personalizable. Puedes elegir que los botoncitos sean de otro color. Tienen colaboraciones con diferentes diseños, colaboraciones con Naruto, con la NBA, con diseños de NASA, muy pero que muy espectaculares. Así que ya sabes, Rhinoshield es garantía absoluta de protección para vuestros teléfonos, ya que no gastamos una pasta en un teléfono de gama alta, que desembolsamos una buena cantidad de dinero, por lo menos que tengamos la tranquilidad de que va a estar muy bien protegido. Pues ojo, porque además la gente de Rhinoshield se lo ha currado y nos han dado un código de descuento de un 20% introduciendo el código TOPES21. Aquí debajo en la descripción te dejaremos toda la información, el código, el link de descarga para que te puedas beneficiar de ese descuento. Así que ya sabes, Rhinoshield, unas fundas tope de gama. Y ahora sí que sí, comenzamos con la comparativa. Bienvenidos a una comparativa esperada, necesaria, entre seguramente dos de las mejores alternativas, entre los 700 euros en la gama alta Android. Los dos tienen el sello de recomendado, hay bastantes diferencias entre ellos. Xiaomi Mi 11, OnePlus 9, ¿cuál de los dos será una mejor compra? Pues aquí te lo vamos a decir, por supuesto. Venga, vamos a comenzar, Voy a ir rápido, voy a ir al grano, ya tienes la review de cada uno de ellos, te dejamos una tarjetita para que le eches un vistazo. Apartado estético, dos teléfonos muy bonitos, muy bien construidos y una demostración de que no hace falta gastarse 1000 pavos para tener una experiencia premium. Eso sí, en términos de dimensiones, el OnePlus 9 es ligeramente más cortito, mide un poquito menos, ya veremos que lógicamente tiene una diagonal de pantalla menor. El OnePlus tiene un acabado brillante, Xiaomi un acabado mate y ambos están fabricados en cristal. Cositas a tener en cuenta, hay cosas que comparten, por ejemplo, los dos tienen un agujerito en pantalla en la parte izquierda, los dos tienen lector de huellas en pantalla, los dos tienen USB tipo C, ninguno de los dos tiene jack de 3,5, pero sí que hay algunas diferencias entre cada uno de ellos. El OnePlus 9, por ejemplo, tenemos un Alert Slider, ya sabéis, una musiquita para poder controlar directamente el control y las notificaciones del dispositivo y el sonido. Por otra parte, Xiaomi, ¿qué tiene? Pues yo podría decir que tiene detalles un poquito más de tope de gama. Por ejemplo, tenemos sensor infrarrojos, tenemos un panel curvo, tenemos un mejor aprovechamiento del frontal. Yo, si tuviera que deciros algo, los dos me parecen preciosos, pero el Mi 11 me parece un teléfono más flagship. Es que la curvatura totalmente prescindible y los marquitos le dan una sensación de más efecto wow, de cuando lo tienes en la mano, hostia, te parece un teléfono un poco más caro, que no podemos obviarlo. Los dos tienen los mismos métodos de seguridad, os hemos dicho, el lector y reconocimiento facial funcionan del carajo en ambos casos, únicamente estas diferencias que os hemos comentado que pueden inclinar o no la balanza. Si hablamos del apartado del hardware, tenemos prácticamente un empate menos en las baterías, lo que quiere decir que son dos pepinazos, dos teléfonos súper potentes y capaces de cumplir las expectativas de los usuarios más exigentes. Snapdragon 888, 8 o 12 de RAM, 128 o 256 con las mismas tecnologías UFS 3.1, DDR5, 5G, Dual SIM, últimas tecnologías de Bluetooth. Ahí tenemos un empate y los dos son dos bestias, ¿vale? No me voy a alargar. Donde encontramos diferencias es en las baterías y lo voy a resumir más fácil. La batería que dura más es la del OnePlus 9. Dura un poco más. En el Mi 11 sufrimos en algunos momentos si achuchamos para llegar al final del día. Evidentemente, tiene más pantalla, más resolución,
más brillo, ok, pero la batería dura más en el OnePlus 9. Eso sí, el concepto y la unión de cargas rápidas igual gana el Mi 11. Y os voy a decir por qué. La carga del OnePlus 9 es superior. Tiene 65 vatios de carga rápida. Espectacular. Y carga inalámbrica de 15. Lo que tiene el Mi 11 es que tiene un poquito menos de carga rápida. Tiene 55 vatios, pero es que tiene 50 de inalámbrica. Hombre, pues yo casi prefiero tener 55 y 50 que no 65 y 15, ¿no? Tenerlo lo más equilibrado. Cuestión de gustos personales, ¿eh? Esto es obvio que es una decisión muy personal. Ambos vienen con el cargador en la caja. Bien, esos chinos ahí. Vienen los dos con el cargador, está muy bien. Ya os digo, batería mejor OnePlus 9, pero el binomio de carga rápida, inalámbrica en el Mi 11 está fantástico. Esto es lo más importante que debéis conocer en el apartado del hardware, porque repito, vuelvo a ponerme muy pesado y con mucho énfasis, el rendimiento es excelente en ambos dispositivos. Software, amigos, la eterna lucha, OxygenOS versus MIUI 12. Ambos vienen con Android 11. Gustos personales, son dos de las capas que más me gustan del mercado en Android sin discusión. MIUI he convivido con ellos un montón de años. OxygenOS me parece la mejor capa de personalización. Yo qué sé. Aquí a quién quieren más, a papá o mamá. Entiendo que OxygenOS es quizá más para todo el mundo, ¿no? Tiene menos bloatware. No sé. Gustos personales, no me atrevo a mojar, pero lo que sí que puedo decir es que las dos funcionan de maravilla y como siempre, tenéis el análisis de cada uno de ellos. Tenemos un canal que se llama Topes de Gama Plus en el cual analizamos únicamente software y únicamente capas de personalización, o sea, a ellos hemos contado absolutamente todos. Así que nada, os dejaremos un vídeo de Miguel para que veáis y conozcáis y sepáis cuál de las dos capas se ajustan más a tus necesidades. Carlos, mójate, Carlos. OxygenOS, venga va, si tuviera que mojarme por uno. Vamos a continuar y vamos ya a los apartados multimedia, ¿vale? Y aquí empiezan ya las hostias como panes, aquí empieza ya la pelea, empieza ya la discusión fuerte. Porque hasta el momento, pues hombre, son detallitos, lo de la batería, la carga rápida, pero ahora llegan las grandes preguntas. ¿Cuál tiene mejor pantalla? ¿Cuál tiene mejor cámara? Y si es mucha diferencia, que justifica una compra a otra. Hablemos de las pantallas. Si tenemos el Xiaomi Mi 11, tiene una pantalla mayor, 6,8 pulgadas, y 6,55 pulgadas para el OnePlus 9. Y lo voy a resumir muy fácil. La pantalla del Mi 11 es mejor en el papel, sobre el papel, en las especificaciones y también a efectos prácticos. La pantalla es seguramente en esta comparativa la principal diferencia de este versus, porque la pantalla del Mi 11 es una pantalla de teléfono mega premium. La del OnePlus 9, ya lo dijimos, es una muy buena pantalla, es en esencia la misma pantalla del OnePlus 8T, que no está nada mal, pero aquí el Mi 11 le pasa la manita por la cara. ¿Por qué? Porque tiene más resolución, Full HD versus QHD, ambos 120 Hz, ambos se pueden configurar, ambos HDR10, pero la clave está en el nivel de brillo. El Mi 11 llega a los 1500, 1100 para el OnePlus 9 y eso se nota en ángulos de visión, se nota cuando lo sacamos a la calle y visualizamos un vídeo, es una pantalla más vibrante. La pantalla del Mi 11 es de las mejores del mercado y el OnePlus 9 aquí en particular no destaca. Así que este punto, la pantalla, si para ti es capital el consumo multimedia, que sepas que la del Mi 11 es mejor. En el apartado auditivo, pues estamos francamente contentos y además con los dos terminales. Aquí no hay un ganador, no me atrevo a deciros. Ambos tienen doble altavoz, ninguno tiene jack de 3,5, los dos escuchan muy alto, muy rotundo. Yo os digo, no me atrevo a deciros cuál de los dos, una garantía para la gente que escucháis, como es mi caso, el audio directamente con los altavoces, se escucha muy bien. Y ahora sí que sí, llega el momento de hablar de fotografía. Vamos a ver y explicaros de una forma muy sencilla cuál de los dos teléfonos hace mejores fotos. Y la configuración es, bueno, relativamente parecida. Vamos a empezar con el OnePlus. Tenemos una colaboración con Hasselblad. Ya veremos si merece la pena. Principal de 48 megapíxeles, gran angular de 50 megapíxeles y sensor monocromo. El Xiaomi Mi 11 también tiene un camarón, triple cámara, sensor principal de 108 megapíxeles. Agárrate con la resolución.
gran angular de 13 y macro de 5. Resumen rápido, condiciones de buena luz. De día, en buenas condiciones, tenemos unas fotografías muy parecidas, una interpretación bastante similar, quizá un pelín más de HDR en el OnePlus, pero para mí el principal resumen en fotografía diurna es que el Xiaomi tiene más detalle sin tener que recurrir a los 108 megapíxeles. Hacemos una fotografía normal, hacemos un crop en alguna zona y vemos que el MI 11 tiene más detalle. La verdad que nos ha gustado en este caso. ¿Qué pasa? Vamos a irnos a lo contrapuesto. Vamos a ver fotografías de noche. Y de noche, aquí sí que vemos que el OnePlus tiene una mejor interpretación. Nos ha gustado un poquito más. Vemos que controla un poquito mejor las altas luces. Es verdad que le puede meter un poquito más de ruido, pero en alguna fotografía que estaréis viendo, rápidamente nos llama la atención que el comportamiento nocturno en el OnePlus 9 es mejor. Continuamos y llegamos al gran angular. Y aquí no hay discusión. Si antes os decía que la pantalla del MI 11 marcaba y decantaba la balanza, el angular del OnePlus 9, que es el mismo que el del OnePlus 9 Pro y el mismo que el del Oppo Find X3 Pro, está a otra historia, está mejor, menos distorsión, más calidad, más detalle, mejor interpretación, no hay muchos angulares mejor que el del OnePlus 9, así que como veis, punto para uno, punto para el otro, punto para el uno, punto para el otro, la vida, ¿qué vamos a decir? Llegamos ya directamente al modo del zoom. Ninguno de los dos tiene zoom óptico, tienen que tirar de zoom digital, pero en la review del MI 11 ya lo dijimos, hostia, qué buen trabajo hace Xiaomi con ese zoom digital por 2, nos ha gustado más el zoom de Xiaomi que el de OnePlus. Y vamos a continuar, que estamos ya casi finalizando. Modo retrato, nos gusta más el del OnePlus, por el detalle, por los tonos de la piel, una imagen más natural en el OnePlus. Lo siento, chicos, o sea, si alguien aquí esperaba que dijera la cámara de uno mucho mejor que el otro, mentira. No, es que no es así. O sea, vosotros lo estáis viendo, que la fotografía ha llegado a un punto de complejidad y a un punto de tantos valores a dictaminar que es fácil que donde gana uno pierda el otro. Entonces es lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta separar la review por fotográfica en estos apartados, porque para ti te quede muy claro, porque tú puedes decir, oye, mira, Carlos, a mí la fotografía de noche no me importa mucho. Oye, pues no importa, yo te digo cuál de los dos te gusta más y tú decides qué es verdaderamente importante para ti. Continuamos, hablemos del apartado del vídeo, ambos 8K, ambos 4K 60, que es lo importante. Y hostia, qué bien graban los dos dispositivos, me gustan muchísimo. Casi igual, no me voy a mojar. En el vídeo son prácticamente calcados, muy bien estabilizados, graban muy bien, me gusta mucho la grabación de los dos teléfonos, la verdad que estoy muy contento. Y vamos a ir finalizando con el apartado del selfie, tenemos 16 megapíxeles versus 20 megapíxeles. Aquí pasa algo curioso, por ejemplo, Xiaomi tiene un poquito más de detalle si nos fijamos, si hacemos un crop, si nos acercamos, pero en líneas generales me quedo un poquito con el selfie del OnePlus 9, me gusta un poco más la interpretación de la piel, la cara, tiene más HDR, me encantaría que se fusionaran los dos, sería lo ideal. Pero en este caso el selfie me gusta un poquito más en el OnePlus 9, ¿vale? Y ya dejo de dar la turra, había mucho que contar, es que me lo paso muy bien en las comparativas fotográficas, ¿no? Porque se encuentran diferencias, hay veces que te das cuenta de que son teléfonos muy parecidos, hay veces que hay sitios donde uno hinca la rodilla y el otro sale muy reforzado. Me parece muy, muy interesante. Así que nada, chicos, vamos a ir finalizando. Apartado económico. El OnePlus 9 es más barato. 709 euros, 828, 749 el MI 11, la misma versión, 828. ¿Qué es lo mejor que tiene cada uno de ellos? Voy a empezar por el OnePlus. El OnePlus tiene algunos argumentos. Para mí, el principal argumento que tiene OnePlus es la batería. La batería le dura más. Y también tiene más carga rápida por cable. ¿Vale? Es para mí uno de los principales detalles a nivel de hardware que lo diferencian, ¿vale? Es una cosa a tener en cuenta. El MI 11, ¿cuál sería su primer punto positivo? Pues sería la pantalla. Tiene una mejor pantalla el MI 11, sin discusión, no se puede discutir. O sea, la pantalla del MI 11 es capital. Luego en el apartado fotográfico, sinceramente, el OnePlus 9 tiene un mejor gran angular, es algo que no podemos obviar y es algo muy, pero que muy importante a favor del OnePlus 9. Luego en fotografía, pues de día nos ha gustado más el MI 11, pero sí que quiero destacar el buen uso del gran angular como factor diferencial. Y luego el MI 11 tiene algunos detallitos que hacen que sea, bajo mi punto de vista, un teléfono más de gama alta. Tiene una pantalla curva, que puede que no te importe, pero estéticamente es como más premium. Tiene infrarrojos. Tiene, por ejemplo, unos marcos de pantalla más aprovechados.
Y luego tiene, por ejemplo, detalles más gama alta, como tener una carga inalámbrica de 50 vatios. Son dos teléfonos extremadamente parecidos. Ahora bien, ya que son tan parecidos, si yo tuviera que decantarme por uno, los dos me encantan, los dos se han llevado el sello de recomendado, pero si tengo que mojarme por cuál de los dos teléfonos me compraría, yo creo que en esta ocasión me quedaría con el Xiaomi Mi 11. Ya que son tan parecidos, a mí la diferencia que hay en la pantalla creo que justifica esos 40 euros de diferencia, además de esa mayor carga inalámbrica, de esa pantallita curva, de esos marcos más aprovechados. Bueno, son pequeños factores que a mí, como usuario, me convencen. Por otra parte, si eres un amante de Oxígeno OS, quieres una capa mucho más minimalista, adelante, cómprate el OnePlus 9 porque es un teléfono fantástico. Aquí, lo bueno que tiene este vídeo es que te puedo decir con total tranquilidad y con la mano en el corazón que te compres el teléfono que te compres, estás acertando. O sea, no te vas a equivocar. O sea, es de esas compras que puedo decir. Hay veces que me preguntáis por redes sociales y contesto, cómprate el que quieras. O sea, no pasa nada. O sea, al final son tan buenas compras ambos que elegirás uno o elegirás otro según tus necesidades, pero bajo el amparo y bajo el paraguas de quedarte tranquilo, con la conciencia tranquila de saber que no estás cometiendo un error. Así que nada, chicos, esta es toda la información, esto es lo bueno y lo malo de cada uno de los dispositivos. Yo me despido, mañana más, aquí, en Topes de Gama. Adiós.